Buenas tardes, Enrique. Hola, buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Esperamos un momentito a Jessica. Bueno, ahorita al 10 empezamos para no repetir tanto. Hola, ¿se escucha bien? Eh, sí, sí, sí se escucha. A ver. Ok, gracias. No, es que estoy Sí, haciendo sí. pruebas con mi micrófono. Ok, muy bien, muy bien.
Muy bien, Enrique, si te parece, vamos iniciando para ir pues introduciendo en lo que va entrando. Este, Jessica me mandó avisar que entraba como al 15, ya va a ser la hora, pero que bueno, va en trayecto, entonces, pues bueno, en lo que entra, vamos a empezar. Y bueno, pues el día de hoy vamos dando continuidad a lo que estuvimos revisando la ocasión anterior. Básicamente la ocasión anterior, si recuerdas, estuvimos hablando un poco de una serie de conceptos, ¿no? De ciertos elementos básicos que nos permiten poder hablar, pues, de la administración más allá del empirismo, ¿no? Entonces, pues bueno, el día de hoy vamos a involucrarnos en el análisis de una serie en la administración se le conocen como escuelas administrativas. ¿Qué es una escuela? Una escuela básicamente es un eh, grupo de pensadores de la administración. Recuerda que la administración es una ciencia joven, una ciencia que tiene un siglo de existir, ¿no? A inicios del siglo pasado. Empezó ya formalmente a desarrollarse la ciencia administrativa, aunque antes de eso, evidentemente, durante siglos y siglos se ha utilizado, pero como todo el conocimiento humano, ¿no? Todo inicia desde la necesidad de usar y de ir aprendiendo. Y entonces, bueno, la administración fue así. Es un proceso donde desde toda la vida, pues las personas hemos tenido la necesidad de organizarnos, de generar eh, estructuras de actividades ordenadas. Hemos tenido que ir desarrollando actividades específicas que nos permitan generar, digamos, un medio por el cual sobrevivir y crecer, ¿no? Y desarrollarnos. Eso como seres humanos y como grupos también, o sea, como sociedad. Y entonces, pues bueno, en ese tenor de ideas, pues se han ido generando esta estructura de conocimiento donde, pues de una manera muy desordenada se fue generando a través del tiempo. Y ya a inicios del siglo pasado, pues entonces llega alguien que le pone orden a todo ese volumen de información que se genera por aquí, por allá y que la gente trataba de usar y que pues no tenía ninguna estructura, ¿no? Y entonces llega una persona apellidada Taylor, eh, y este señor, un ingeniero, eh, un, digamos, un dueño de una empresa, ¿no? De un taller muy grande, pues empieza a ponerle orden y se da cuenta que ese, esa manera que él estaba generando dentro de la organización hacía diferencias sustantivas respecto de otras empresas o de otras, no sé, de otros talleres que se dedicaban a lo mismo. Entonces, bueno, a partir de eso, entonces empieza a darse cuenta de algunos principios, de algunos elementos importantes y entonces genera un documento, ¿verdad? Donde ya pone en papel eso que él estaba empezando a generar y a desarrollar en su empresa. Y entonces se crea ese primer libro a partir del conocimiento y de la práctica que esa persona, que Taylor, pues tuvo. Y entonces, bueno, eh, hace un poco más de un siglo, hace un siglo y 10 años más o menos, eh, pues Taylor crea, lo que él hizo con ese libro fue crear una escuela de conocimiento, se llamó, y se llama, sigue viva esa escuela, se llama Escuela Científica de la Administración. Y esta escuela no porque sea un edificio por ahí que se llama escuela, ¿no? Administrativa o escuela científica o no, es un grupo de pensadores, ¿verdad? Que alrededor de todo el mundo han ido creciendo y creciendo y siguen desarrollando conocimiento
con las bases o los principios que en su momento en ese libro pues planteó Taylor, ¿verdad? Y entonces están de acuerdo con esas bases y a partir de eso se generó y se sigue generando conocimiento eh, es- eh, específico, ¿no? Y muy útil para... En el caso de Taylor, él estaba muy preocupado por la productividad, por la eficiencia de las personas, ¿no? Por el trabajo que donde pues no hubiera desperdicios, donde se cuidara, que si algo se iba a hacer se hiciera correctamente. Ese era el principio de Taylor y entonces a partir de eso fue desarrollando. Después de Taylor vienen muchos más pensadores, otras escuelas, ahorita las revisaremos. Al menos trataré de introducirlos en esta hora y media a estas escuelas. Eh, y bueno, después de Taylor siguió Fayol como 10 años después y también crea una escuela de la administración, eh, escuela clásica llamada, y que hoy en día también es muy influyente. Después viene una serie de escuelas ya más del ámbito social, ¿no? O sea, digamos que estas dos primeras escuelas eran escuelas muy técnicas, muy, pues del resto de las ciencias que existían, las matemáticas, la física, la química, etcétera. Y entonces de todo eso toman, ¿verdad? Información científica y pues plantean el principio de la administración y de la dirección de una organización, etcétera. Pero siempre con bases científicas duras, ¿no? Con bases de, como ya decía, de otras ciencias ya mucho más consolidadas, pues esta estaba empezando, ¿verdad? Como es el caso de las matemáticas, la física, la química, la biología, ¿no? O sea, áreas muy duras de conocimiento, muy consolidadas en aquel entonces y que, bueno, pues generaron las bases y los principios para poder empezar a hablar de la administración en aquel momento. Buenas tardes, Jessica. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a continuar. Estamos introduciendo esta sesión. Estamos platicando que, bueno, pues la administración, esos conceptos que vimos la ocasión anterior, eh, pues sirvieron y son base para una serie de escuelas o de pensadores que a través del tiempo han ido desarrollando estas maneras de administrar, ¿no? Algunas de ellas muy conocidas, por ahí se han vuelto hasta como, no sé, eh, como llega a suceder con la ropa, ¿no? O con la música, se vuelven moda, ¿no? Y entonces, bueno, podemos, algunos de estos elementos que vamos a revisar hoy, pues ustedes los van a conocer, no por haber estudiado la administración, sino porque pues en la calle, en el día a día, se habla mucho de ellas, ¿no? Y trata a todo mundo de incorporarse a esas modas, ¿no? Administrativas que por ahí existen. Bueno, decíamos, esto primero hay que entender que esto es una ciencia, la ciencia de la administración. No es una disciplina, no es una manera de trabajo, no es parte de eso que de origen ustedes estudiaron, ¿no? Esto es una ciencia por sí misma, creada hace más de un siglo. Su fundador, pues, el primer teórico de la administración fue Taylor. Se le conoce como padre de la administración y él creó una escuela llamada Escuela Científica de la Administración. Esta ciencia, una ciencia muy joven, ¿verdad? Una ciencia que tiene 110 años de existir, eh, todavía podemos decir hasta en qué año se inició, ¿no? Tan joven que es. Imagínense las matemáticas o la física, ¿no? Que pues, son ciencias que tienen, pues desde que el ser humano estructuró la filosofía y demás, fueron las primeras ciencias que se generaron. Entonces, bueno, después de Taylor, con una serie de principios, ahorita los revisamos rápido, viene otra escuela muy importante, también fundadora de la administración, llamada Escuela Clásica de la Administración. Y esta fue, pues digamos, encabezada por otro teórico llamado, bueno, apellidado Fayol. Este señor, como 10 años después, empieza a generar una serie de libros y una serie de principios muy interesantes que hacen básicamente posible la creación del proceso administrativo creado por Fayol.
Después de Fayol vienen una serie de escuelas ya más de corte humano, donde pues ya, digamos, estas dos escuelas, cuyos grupos, digamos, de pensadores eran personas, investigadores de cienciadura, físicos, matemáticos, biólogos, eh, en fin, químicos, este tipo de disciplinas y de ciencias. Y bueno, viene el aporte después de una serie de escuelas, varias escuelas, todas estas se conocen como escuelas humanistas, donde pues entonces se empieza a hablar de la organización, pero tratando de estudiar al ser humano ya no solo como una máquina, ¿no? Como parte de un engranaje mucho más grande, sino como un diferenciador o como el elemento más importante de la organización, que estas frases ustedes las han escuchado mucho hoy en día, ¿no? Bueno, son producto de estas escuelas y estas escuelas iniciaron en los años 30, 40, en plenas guerras mundiales, cuando pues todo el mundo se andaba persiguiendo en los campos de batalla y todo esto, y bueno, pues estos investigadores estaban hablando de este tipo de cosas, de la importancia del ser humano en las organizaciones, y entonces pues vienen una serie de conceptos como la motivación, como el liderazgo, como el clima organizacional, como eh, el trabajo en equipo, como la comunicación, todos estos elementos que hoy en día son muy comunes de escucharse, ¿verdad? De la importancia que tienen y fueron surgidos por este tipo de escuelas. Después de estas escuelas, escuelas fueron varias, las escuelas humanistas. Todas estas escuelas que les estoy hablando existen y siguen creciendo. No hay ninguna escuela de la administración que haya sido desechada, o sea, que haya sido sustituida por otra. Todas estas escuelas siguen aportando a la administración, y la gente sigue investigando en función de esa escuela a la que pertenece. Hablo de doctores, de gente dedicadas al crecimiento de la administración como tal. Eh, el tercer grupo de escuelas, digamos las escuelas de la segunda mitad del siglo XX, son escuelas dedicadas ya al estudio de la organización, pero hacia afuera, ¿no? O sea, ya no es solamente estudiar hacia adentro. Las primeras escuelas, tanto las dos primeras escuelas, las fundadoras, que fue la escuela de científica y la escuela clásica, orientadas mucho a temas de productividad, de cómo logramos organizar estas empresas, entendiendo empresas como empresas productoras, además, o sea, ni siquiera se hablaba de empresas de servicios, eso no existía, ¿no? Como bueno, en esas escuelas como parte del entendimiento de una organización. Ellos hablaban de empresas y empresas productivas, básicamente, o sea, manufactureras. Ya para las escuelas humanistas, pues bueno, ellos ampliaron, cambiaron, digamos, el énfasis del estudio de las organizaciones y entonces al hablar del ser humano, pues entonces inmediatamente ingresan otro tipo de organizaciones donde también trabajan, se organizan trabajadores, gente que dirige esos trabajadores y no necesariamente producen cosas físicas, ¿verdad? Producen también algunos productos intangibles, o sea, servicios, ¿no? Y entonces, gracias a esas escuelas humanistas, además de dar un énfasis para el estudio del ser humano en las organizaciones y de los grupos, también incorporan a otro tipo de organizaciones que no necesariamente generan productos físicos. Y bueno, pues entonces empiezan escuelas como, eh, eh, digamos, algunos muy conocidos, eh, eh, por ejemplo, las escuelas dedicadas al desarrollo humano, ¿no? Que son muy conocidas hoy, o al desarrollo organizacional, un grupo de escuelas. La escuela llamada humanista, de hecho hay una escuela que se llama así. Básicamente los fundadores de estas escuelas pues son sociólogos, son psicólogos, son antropólogos, ¿no? Gente de ciencia social que dieron sus aportaciones hacia la administración de organizaciones
Y bueno, pues finalmente dedicaron su vida pues al estudio de las organizaciones más que al estudio del ser humano. Esto es a la organización mediante el estudio del ser humano, ¿no? Eso es lo que hacían y siguen haciendo las escuelas de este tipo. El tercer grupo entonces de escuelas, antes de ya pasar formalmente a ver ahí los acetatos para que puedan ver ya más estructurado todo esto, el tercer grupo es un grupo dedicado al estudio de la organización y qué pasa alrededor de la organización. Entonces, estudian más a la competencia entre organizaciones, por ejemplo, o cómo reacciona una organización hacia necesidades del medio ambiente, ¿no? Han escuchado mucho que pues, las organizaciones se deben a los clientes, ¿no? Debido a una escuela llamada Escuela de la Calidad. Eh, Esta escuela se dio cuenta pues, que las empresas no pueden crear sus productos porque pues, les parece que son los mejores, ¿no? Tienen que ir al medio ambiente, tienen que ir a al mercado, ¿verdad? Identificar qué quieren los potenciales clientes y entonces en función de eso crear sus productos, preparar la empresa para poder desarrollar esos productos, entrar en un proceso digamos, de interacción con esos potenciales clientes y si ya son clientes, pues entonces ir desarrollando procesos de postventa, ¿verdad? O de servicio posterior a la venta que permita pues mantener a esos clientes. Todo eso es una escuela llamada así, Escuela de la Calidad, o Escuela de la Administración de la Calidad. Eh, pero como es, hay otras. Está la escuela matemática, ¿no? Una escuela que aplica la administración, pero utilizando a las matemáticas. Ustedes tal vez han escuchado o no sé, a ver, ustedes díganme, ¿han escuchado de la investigación de operaciones? ¿De eso? Esto es, la investigación de operaciones, por ejemplo, es la culpable, ¿no? De que, por ejemplo, pues Enrique pueda administrar sus inventarios, ¿no? Y entonces hay una serie de fórmulas que para saber pues cuánto inventario debe tener de cierto producto, dado pues que tiene cierta caducidad y además hay un cierto volumen de movimiento, pues entonces se hace una serie de cálculos y siempre se mantienen los almacenes bajo ciertos volúmenes y eso pues es producto del estudio precisamente de esa escuela, de la escuela matemática. Esa escuela de la administración básicamente estudia la toma de decisiones, eso es lo que hace. Entonces, pues es la toma de decisiones tanto de directivos como de cualquier persona que participa en una organización, ¿verdad? Pero siempre tomando en cuenta que el insumo para poder tomar una decisión, pues es información de un tercero y normalmente, pues el primer insumo que se tiene, pues es del medio ambiente, ya sea de un cliente, de un gobierno, pues no sé, del mercado en sí o de la competencia o de productos sustitutos, no sé, ¿no? De alguien afuera que entonces genere información y entonces la organización se activa y reacciona en función de eso. La escuela eh, neoclásica se llama, es una escuela, digamos que esta tercera etapa de escuelas o de pensadores, todos se basan en las escuelas previas para crear nuevas escuelas, ¿no? O sea, en lugar de seguir la tradición de la escuela que les parece digamos, de mayor influencia hacia ellos, lo que hacen es tomar la información básica de esas escuelas y crean una nueva. Entonces, en lugar de seguir con la escuela clásica, un grupo de personas que decidieron crear una nueva escuela y le llamaron neoclásica, que tiene las bases de la escuela clásica de Fayol, pero que crearon sus propios elementos para pues, encontrar una serie de diferenciadores que no estaban considerados en la escuela clásica, pero toman esos fundamentos y crean esta otra escuela, ¿no? El tema de la calidad pasa algo parecido. En realidad, de la escuela científica de Taylor, pues toman una serie de principios y los toman para crear esa escuela de calidad. Igual pasa con la escuela matemática y otras más, ¿no? Que hay digamos, en este tercer momento de la administración, que fue básicamente la segunda parte del siglo XX
incluyendo escuelas dedicadas a la teoría de sistemas. Esta es otra escuela, la teoría de sistemas, la teoría administrativa de los sistemas, tomada tomando como base la teoría general de los sistemas, y esta a su vez, pues bueno, es una teoría de uso para todas las ciencias. Entonces, bueno, este tercer momento, pues son las escuelas que hoy en día son las más influyentes. Nada más que recuerden que estas escuelas, que son muy influyentes hoy en día, todas tienen como base las escuelas previas. Por eso es que ninguna se ha dejado de utilizar, todas siguen creciendo y siguen generando información. Lo que sucede es que si alguien de la escuela humanista, algún psicólogo dedicado al estudio de organizaciones, crea un nuevo modelo o crea un nuevo instrumento para medir algo, pues aplicado a las organizaciones, pues directamente también influye a esa otra escuela, ¿no? A la aplicabilidad en esos ámbitos de esa otra grupo de pensadores de la administración. Y hoy en día, finalmente, digamos ya en lo que es el siglo XXI, se ha ido desarrollando una serie de escuelas, se les conoce como escuelas emergentes, ¿no? O sea, son escuelas que están naciendo en este periodo. No sabemos todavía si alguna de esas escuelas va a permanecer como las que ya les he hablado y que están muy reconocidas, o si, bueno, pues son buenas intenciones, pero no terminan teniendo una fundamentación científica suficiente como para poder permanecer. Evidentemente, mucho dependerá de los resultados que generen estas escuelas, pero hay algunas muy influyentes igual, que aquellas escuelas que ya les he hablado. Por ejemplo, la gestión del desarrollo local, por ejemplo, ¿no? El hablar ya de eh, digamos, de una administración, no de una organización, sino de un, digamos, de una región, donde existen una diversidad de actividades económicas y lo que hacemos es generar un ambiente común, ¿verdad? Ordenado, todo lo que ya dije de una organización, pero ahora en una región. Y entonces se desarrolla a la localidad, ya no a la empresa, ¿no? Y dentro de esa región, pues habrá a lo mejor productores de maíz, productores de papa, ganaderos, habrá empresas de servicios, de distribución de cosas, ¿no? Estarán las entidades gubernamentales y todo eso entrando o desarrollándose digamos, un proceso de administración, pero hacia la región, ya no solo hacia la empresa, ¿no? De tal forma que todos de manera coordinada, pues entonces generan la posibilidad de una región que pueda estar enfocada a ciertos elementos, a ciertos objetivos o metas que los haga fuertes respecto de otras regiones. Ujú. Un poco la intención por ejemplo, de los pueblos mágicos en México, ¿no? Cuando se crearon. Y bueno, hoy en día ha resultado ser una muy buena idea. Pues resulta que el pueblo mágico tiene ciertas virtudes que no tiene nadie más, ¿no? Tiene ciertas arquitectura, tiene ciertas costumbres o cultura propia, tiene ciertos alimentos, tiene eh, cierto arte, ¿no? Original que se ha surgido de esos lugares, artesanía y otras actividades que los hacen diferentes a cualquier otro lugar y que atrae a la gente. Y bueno, pues entonces se maximiza eso generando desarrollo local. Eso es lo que entendemos como desarrollo local. Es administración, pero aplicado ya no solamente a organizaciones, a una organización, sino es administración desarrollado hacia una región completa, ¿no? Recuerden que mi postdoctorado es en eso, en desarrollo local, y esa es la intención, ¿no? Hoy en día, tratar de generar condiciones para que una región, un país incluso, pues tenga eh, cierto perfil que lo permita ser mejor que el resto de los países o el resto de las regiones con las cuales competimos. Y bueno, pues de alguna manera todos están enfocados a maximizar eh, esos elementos positivos o esas fortalezas que tienen esas regiones.
ese es solamente uno, ¿no? Pero tenemos la gestión de la sustentabilidad o eh, digamos, el desarrollo de ambientes en el sentido más amplio posible, ¿no? Ambientes que permitan que una sociedad, además de permanecer, crezca. Y una sociedad va a crecer solamente si podemos mantener las condiciones que dieron origen a esa sociedad. Ujú. Imagínense, aquí en la región del Valle de Toluca, hace escasos 60, 70 años, menos incluso, pero bueno, hace 60, 70 años, esta región se dedicaba a la pesca, a eso nos dedicábamos. Nosotros nos comunicábamos, bueno, nosotros, a mí ya no me tocó eso, pero eh, mucha gente aquí en la región se comunicaba o sea, un pueblo se comunicaba con otro por, por canales, por el río Lerma y toda la cuenca estaba llena de agua. Aquí nos dedicábamos a eso, ¿no? Piensen hoy que es Toluca, ¿verdad? Y si tenemos algo que ver con eso que les estoy platicando. Lo que hacemos en realidad, o lo que hicimos en esa era industrial, que se acabó por allá en los años 80, pues fue destruir los ecosistemas de cada región en el mundo para incorporar o forzar a que se dedicaran a algo en particular, ¿verdad? Y entonces por eso, pues, por ejemplo, San Mateo Atenco, que era, pues, el lugar más, dedicado a la pesca y ese tipo de cosas, y que vivía de eso, y que vendía su pescado pues, en toda esa región, en Ocoyoacac, aquí en Toluca, en fin, ¿no? Pues todo estaba conectado hacia el río Lerma, todo. Entonces para movernos, pues no había necesidad ni de carreteras, ¿no? La gente se movía, les repito, por el agua, ¿no? Piensen en Santiago Tianquistenco, por ejemplo, ¿no? Y sigue siendo, era y sigue siendo, pues, el mercado más grande y más antiguo de América Latina. ¿Cómo llegaban todos a Santiago Tianquistenco, un pueblo allá en la orilla, ¿no? De este valle? Pues por ríos, ¿no? Por canales que se iban generando, ¿no? Y pues bueno, así era toda la comunicación aquí. Repito, eso se destruye, ¿verdad? Se reorienta, digamos, o se trata de dar algún cauce a la economía local, pero forzando a que se dediquen a ciertas cosas. Y entonces, por ejemplo, el caso de San Mateo es muy crítico porque, bueno, de dedicarse a eso que les platico, pues de repente les contaminaron el río y pues bueno, pues cuáles peces, ¿no? O sea, peces radioactivos, yo creo que era lo que sacaban de ahí, no había otra cosa. Entonces trataron de reencauzar, digamos, para que tuvieran algo que hacer, ¿no? Y sobreviviera San Mateo. Y entonces el gobierno les puso una serie de ranchos para criar, perdón, ganado porcino, puercos. Y entonces por algunos años se dedicaron a eso. Pero pues la gente allá pues ni sabía de eso, no se les preparó como tal. En fin, según entiendo siguen por ahí esos ranchos abandonados, pero no tienen más huercos, ¿no? Eso fue un desastre económico y ecológico también. Y finalmente, bueno, lo que terminó fue reconstruyéndose eso, ya no había puercos, pero sí quedó digamos, qué hacer con esos puercos y lo único que aprendieron a hacer fue a trabajar pues la piel del puerco y entonces pues aprovechando eso empezó entonces pues ya lo que hoy conocemos de San Mateo, ¿verdad? Su dinámica para realizar zapatos y este tipo de cosas, prendas con esa base. Eh, pero de todas formas, San Mateo no tiene una historia de eso como la tuvo, la tiene el León, Guanajuato, por ejemplo, ¿no? Y vean la diferencia. Un león dedicado a eso, toda la ciudad, toda la región, las universidades, los centros de investigación, todos están dedicados al calzado.
¿Y qué han logrado León? Pues bueno, pues que ellos exportan a todo el mundo su calzado, hacen en todo el país, tienen a sus, digamos, a sus artesanos del calzado, pues viajando por todos lados, ¿no? Promoviendo sus productos, en fin. Y San Mateo, pues es una versión chiquita, ¿verdad? De aquello porque no tienen esa tradición. Ujú. La tradición que ellos tenían, todavía pues hay abuelos ahí que pues hablan esto que yo les estoy diciendo, no es un tema tan viejo. Hay gente que vivió esas realidades. Y bueno, finalmente, como les digo, hoy en día lo que tenemos es una serie de escuelas de la administración que estudian estos fenómenos. Ya no es el fenómeno de la empresita o de la empresota y a ver cómo la hacemos todavía más grande, ¿no? No, ya no se trata de eso. Se trata de entender que las organizaciones no son más que parte de la sociedad y que por tanto tenemos que trabajar a la sociedad, a esa región que tiene ciertos elementos comunes, tanto en cultura como en desarrollo económico, o sea, actividad económica común, y entonces poner las condiciones para que se desarrolle esa capacidad que ya la gente de manera innata, porque desde que nace le enseñan eso, pues pueda desarrollar esos elementos que le facilitarán a ese lugar, a esa región, pues una buena administración y un buen desarrollo de la propia comunidad, de las familias, de las personas. Hoy en día, entonces, esa cuarta ola, digamos, de escuelas están dedicadas a eso, están dedicadas al entorno, no están dedicadas al estudio de una organización, sino de las, en plural, ¿no? De las organizaciones en una región específica. Eh, Miren, por ejemplo, un caso de éxito, ¿no? Que hay en México. Bueno, hay varios casos de éxito, eh, pero uno que es muy sonado porque, bueno, pues genera muchísimos, pero muchísimos recursos al país, es el caso de la península de Yucatán. La península de Yucatán siempre se ha visto como una región como que muy aparte de lo demás, ¿no? Porque físicamente así lo es. Es una península que casi no tiene comunicación física con el resto del país. Eh, es una región muy complicada, ¿no? Tabasco, Oaxaca, Chiapas, para poder pasar para allá. Entonces, incluso las últimas carreteras que comunicaron fueron muy complicadas de hacerse, ¿no? Porque para poder unir la península de Yucatán con el resto del país. ¿Y qué hicieron allá de diferente con respecto del resto del país? Bueno, pues lo que hicieron allá fue básicamente desarrollar de manera local. Entonces, para hacer eso, por ejemplo, en las escuelas primarias y secundarias, además de enseñar español, pues enseñan maya, ¿no? A los niños. Al enseñar maya y la cultura maya, ¿sí? Porque no enseñan solo el dialecto, sino enseñan las costumbres, pues entonces se fortalecen cosas como, por ejemplo, la forma de alimentación, ¿no? Y entonces allá, pues no importa si estén ustedes en un restaurante de un mercado o estén en el gran restaurante digamos, de estrellas Michelin, van a encontrar en ese restaurante comida yucateca con base maya. Ujú. Van a encontrar pues el uso de los elementos básicos de esa región, ¿verdad? Pueden pedir cochinita y van a encontrar donde sea, ¿no? Van a pedir ese tipo de comida y todos la van a tener, porque es parte del desarrollo local. Además de que pueden encontrar una hamburguesa y pueden encontrar lo que sea, van a encontrar ese tipo de comida, la comida local, y además incluso a lo mejor hasta más cara que esa, que la de otros lados, ¿no? Eh, la manera de comportarse, la organización interna de las ciudades, la lógica que usan a la hora de organizar las ciudades, ¿no? Allá todas las ciudades están por números, las calles, no hay nombres, ¿no?
salvo la calle principal o algo así, ¿no? Pero en general todas tienen numeraciones, en fin, tienen una serie de elementos que incluso ya en otras regiones del país también se han ido tomando como una buena práctica, ¿no? Em, Resultado, pues la gente hoy no va solamente a la península de Yucatán a echarse un buen baño de sol, ¿no? Sino que va a conocer la cultura de ella. Les interesa a muchas personas que asisten de aquel lado, pues ir a un cenote a ver qué es eso y cómo funciona, cuáles son las historias de esos cenotes, o ir a una zona arqueológica, ¿verdad? O a ir a las ciudades, coloniales que hay allá, o cómo viven los mayas. Hoy en día existen comunidades mayas, eh, no solamente digamos, en la selva, ¿verdad? Allá en la mitad de la nada, ¿no? En plena ciudad la gente sigue hablando maya, sigue viviendo como mayas. Esto es, usan o tienen una serie de costumbres que no han perdido, que siguen, ¿no? Los cuartos, por ejemplo, siguen teniendo sus ganchos para poner las hamacas, ¿no? Y sí, y hay mucha gente que prefiere, bueno, gente local, que prefiere pues la hamaca a la cama, ¿no? Pues ya es por su costumbre, y bueno, y realmente sí, dicen que sí es mucho más ergonómico eso, pero bueno, quién sabe, ¿no? Yo no puedo dormir ahí. Pero, en fin, bueno, acuérdense, eso es desarrollo local, pero eso no se puede lograr nada más con ideas, ¿no? Pues a ver, enséñales, sí, que sigan aprendiendo maya, ¿no? Tiene que ser algo mucho más integral y hay que planificarlo, hay que organizarlo, hay que ponerle recursos a eso, hay que preparar todo para que se pueda dar. No es nada más, pues enséñales, sí, ¿quién va a enseñarles, no? Si los maestros, pues ni son de aquí, ¿no? Los traemos de quién sabe dónde, pues no van a saber maya, pues ¿cómo van a enseñar eso? Traigan o traten de traer eso aquí a nuestra región. ¿Y qué pasa? Si quisiéramos enseñar Matlatzinca, por ejemplo, en las escuelas, ¿de dónde sacamos gente que enseñe Matlatzinca? O sea, que sean maestros, que sepan Matlatzinca y que pues puedan hacer ese proceso de enseñanza efectivo, ¿no? Tenemos un proceso mucho más complejo acá porque pues hay décadas y décadas y décadas donde nos hemos empecinado en como que en enterrar eso, ¿no? En lugar de favorecerlo, lo enterramos. Y entonces, pues, incluso nuestras comunidades indígenas en la región, pues cuando salen a la calle dejan de hablar su lengua, ¿no? Y hablan español, no al revés. Eh, Producto, pues, de cómo se da la lógica en nuestras comunidades. Entonces, pues bueno, eso es un proceso de desarrollo local. En algunos casos, ese desarrollo local genera esas condiciones que vemos en la península de Yucatán. Y bueno, pues actualmente, como bueno, somos de los primeros, como creo que 6 o 7 países que más turismo atraen a México, de igual a un país, ¿no? En el caso de México. Pero esa región solamente nos atrae más de la tercera parte del turismo que entra a México, ¿no? La península de Yucatán. Entonces, pues, y estando pues sin una capital sorprendente como es el caso, ¿no? de la Ciudad de México, o ciudades muy cercanas como Puebla, como Querétaro, Cuernavaca, ¿no? O aquí mismo Toluca, o en fin, otras ciudades que están muy cerca de la capital y que podrían ser un motor muy importante de turismo, por ejemplo, y bueno, pues sí lo somos, pero no podemos compararnos con aquello y básicamente la diferencia está en eso, ¿no? En ese desarrollo local que han logrado en ese sitio. Eso es una escuela. Alguien se dio cuenta de eso y bueno, pues entonces empezó a desarrollar esa lógica, ya no solamente haciendo estudiar o los investigadores estudiando a la organización, su influencia del medio hacia la organización o viceversa, sino ahora pues identificando cómo entre las organizaciones, entre la sociedad y el medio ambiente, pueden de manera inclusiva formar regiones, ¿verdad? Y desarrollarlas
económicamente y en otros sentidos, ecológicamente, socialmente, de una manera mucho más efectiva. Entonces, el cuarto bloque, este cuarto bloque que es en el que les hablo hoy, ¿no? Que está hoy en día creciendo, repito, algunos de estos pues terminarán siendo buenas intenciones y nada más, y otros se consolidarán como escuelas administrativas hacia el futuro. Bueno, voy a compartir el- la pantalla para poder mostrarles de manera más organizada esto que les acabo de decir y que, bueno, puedan ustedes, pues comentarme, preguntarme, ¿no? Lo que ustedes, eh, pues bueno, vayan teniendo como dudas. Eh, Hablemos entonces, regresemos, ¿no? De manera histórica, pues empezamos con los orígenes. La administración, pues surge con con la necesidad del ser humano de organizarse, ¿no? De formar sociedad. Y entonces, pues hay muchos elementos que fueron dando las bases de la administración a través del tiempo. Egipto, Mesopotamia, pues los griegos, Roma, ¿verdad? La Edad Media, incluso la Revolución Industrial, que fue, digamos, la época previa allá a la administración como ciencia, pues son elementos importantes. Todo este tiempo, ¿verdad? Siglos y siglos acompañando al crecimiento también del propio ser humano, pues tuvieron la necesidad, fíjense, en todo ese tiempo tuvieron la necesidad de crear medios de intercambio, ¿no? Económico. Y entonces crearon el trueque, crearon las monedas, crearon los mercados, crearon las talleres artesanales, ¿verdad? Como ese de la foto que ven ahí. En fin, una serie de elementos, la distribución de productos, ¿no? Gracias a la necesidad de distribuir los productos, entonces, por ejemplo, China logró generar era un camino, el camino de la seda, ¿verdad? Que llegó a Europa, ¿no? De China a Europa y había un camino que pasaba, por ahí pasaba todo lo que producía China y luego regresaba lo que a cambio recibían de todo el mercado europeo, pues hacia aquella región China, Mongolia, India, etcétera, ¿no? Entonces, había un mecanismo, una necesidad eh, de producir, una necesidad de atender servicios, una necesidad de atender productos. eh, y bueno, pues esto fue la base, ¿no? Fue el previo a la administración, diríamos. La escuela clásica, ya les decía, de Frederick Taylor. eh, Básicamente en 1911 él publica el primer libro, ¿no? Que da las bases para ya hablar de la ciencia administrativa o de la administración como ciencia. Sus principales aportes pues, son el estudio de tareas operativas, ¿no? Gracias a Taylor existe la ingeniería industrial, los métodos de ingeniería. Eh, o sea que yo le debo a este señor mi carrera, ¿verdad? Entonces, pues así fue. La primera carrera de la administración, curiosamente, fue esa, una ingeniería, ¿no? La ingeniería industrial, creada por esta escuela. Luego tenemos la teoría clásica de la administración, es creada bueno, en realidad fue, digamos, la cabeza nada más, ¿no? Pero aquí hay mucha gente atrás de estas personas, no son ellos solos, hay mucha gente dedicada al estudio de la administración científica. De hecho, si ustedes tienen tiempo por ahí y así curiosidad, entren a una organización, se llama REFA, ¿sí? Por ahí anótenle REFA. Esa organización existe desde hace muchísimos años, es producto de esta escuela, es lo que hoy le da vida a la administración científica. REFA es una organización dedicada al estudio del trabajo y a la organización industrial. Es una organización alemana. Ustedes saben, ¿no?
digamos, de la fama que tienen los alemanes, ¿no? De ser muy cuadrados y muy ordenados, ser sumamente estructurados, más que nadie más en el mundo. Bueno, todo lo que ellos saben y hacen para lograr ser eso, estructurados, ordenados, cuadradotes y todo lo que son, se los pueden, lo manifiestan en esta organización llamada REFA. REFA es, digamos, una organización que tiene una serie de laboratorios en todo el mundo, estudian al ser humano, pero desde la perspectiva de la administración científica. La administración científica, por ejemplo, uno de sus productos de conocimiento importante es la ergonomía, por ejemplo, ¿no? La disciplina de la ergonomía como parte de tanto de la administración como de la medicina, por ejemplo, y de muchas ingenierías, ¿no? Para crear máquinas y asientos y quién sabe cuánta cosa. Bueno, pues es producto de la administración científica. La teoría clásica, su principal aportación es un poco diferente. La teoría clásica, básicamente su principal aporte es la creación de un proceso de administración. Y entonces para Fayol y todos sus seguidores, esta teoría, desde su perspectiva, debía tener 5 pasos, ¿verdad? O sea, el proceso administrativo debería iniciar con la planeación, la organización, la dirección, la coordinación y el control. Son 5 pasos que hasta hoy en día se estudian como tal y es muy famosa esta forma de administración. Eh, y claro, atrás de la planeación, pues hay cómo hacer planeación y cómo organizar y todo esto, y pues son libros y libros y libros, ¿verdad? Que se han ido creando alrededor de esto. Pero recuerden algo que planteé en la ocasión anterior, esta no es la única manera de administrar. Si ustedes piensan en Taylor, pues él no habla de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Él tiene sus mecanismos, ¿no? Básicamente dedicados a la productividad y cómo lograr que una organización se estructure para ser más productiva. Entonces también tiene una serie de principios. El caso de Fayol, pues bueno, lo hizo de tal forma que hasta hoy en día sigue siendo la base para el resto de las escuelas, tomando en consideración estas palabras, planear, organizar, dirigir y controlar, ¿no? Aunque aquí incluye otro elemento que se llama coordinar. Ujú. Pero esto se incluye, digamos, en la dirección, ¿no? Hoy en día, pero bueno, ahí están los elementos y las bases. Y fíjense, Fayol escribe todo esto en 1916, ¿no? 5 años después de Taylor. Después están las escuelas, son varias, las escuelas de las relaciones humanas, donde básicamente uno de los más importantes, digamos, eh, fundadores de estas escuelas, ¿verdad? Es Elton Mayo. No sé si alguno de los dos ha escuchado de Elton Mayo. Elton Mayo básicamente, digamos, hace un estudio en una organización pues, donde él pues, trabajó ya una organización muy grande, ¿no? Acuérdense, ya hablamos del 32 contra el 11, ¿no? Ya son 20 años después de Taylor. Y se da cuenta de algo que contradice a Taylor y a Fayol. O sea, no lo contradicen en términos de decir estás mal, sino decir te falta algo, ¿no? O sea, no es suficiente con lo que estás diciendo, hay otros elementos. Entonces se da cuenta que aunque le pongas el mismo ambiente de trabajo a alguien, la misma máquina, la misma capacitación, la misma experiencia, los resultados son diferentes. En el experimento que hizo, eso es lo que logra demostrar, que hay algo más que no es el conocimiento, ni la práctica, ni las condiciones de la máquina. O sea, hay otra cosa que genera diferencias en la productividad de las personas. Y entonces se da cuenta que esos elementos no tienen que ver más que con elementos intrínsecos de las personas. El liderazgo, la motivación, la comunicación, el trabajo en equipo terminan siendo la respuesta complementaria a la productividad, ¿verdad?
que manifestaban Taylor y Fayol en sus momentos cada uno. Y entonces, pues bueno, se desarrolla una escuela enorme también, ¿no? Donde se estudia todo esto y hay una infinidad de autores, un desarrollo hasta hoy en día también muy amplio de las implicaciones del ser humano en las organizaciones, en el resultado de estas organizaciones. En 1947, también otra escuela importante, muy importante, viene a relucir, ¿no? Hablando, vean este año, recuerden cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, entonces estábamos en una época bastante difícil en el mundo, ¿verdad? Todo mundo, pues, quebrado, excepto Estados Unidos, ¿verdad? Pero todos los demás quebradísimos. Y Estados Unidos no, porque, pues, bueno, eh, básicamente, pues, no lo invadió nadie, no lo... o sea, ellos nada más lo único que les hicieron fue les hundieron unos barquitos unos barcotes en Pearl Harbor y pues para adentro, ¿no? Y además fue a la mitad de la Segunda Guerra, no fue al inicio, fue la segunda mitad fue donde participó Estados Unidos, destruyó Japón, ¿verdad? Pues se apropió de todo lo que había ahí, ellos exclusivamente, ¿no? Y además participaron en Europa también y compartieron pues el haber ganado con Inglaterra, que quedó pues quebrada, ¿verdad? Y le debía todo a Estados Unidos además, igual que Francia, que fue ocupada, y otros países, ¿no? Italia, que perdió la guerra, Alemania, que perdió, en fin. Y entonces el mejor librado fue Estados Unidos y por eso es que hoy es la potencia que es. Pero entonces, en ese momento y con digamos, ese ambiente que existía en el mundo, pues entonces viene esta escuela, una escuela que estudia las organizaciones, pero de una perspectiva un poco diferente, la escuela burocrática de Weber. Eh, Max Weber básicamente crea este concepto de burocracia como un elemento esencial para el orden en las organizaciones, para generar una estructura de planes. eh, y bueno, esta escuela es también muy influyente hoy en día. Y bueno, en el argot así muy fuera de la administración, digamos, en lo común, pues incluso las organizaciones públicas, ¿verdad? Pues se les conoce a los trabajadores de esas organizaciones como burócratas, ¿verdad? Básicamente porque gracias a estas ideas de Max Weber, pues por primera vez se considera al trabajo del gobierno como una organización. Fíjense, antes de eso no se consideraba como una organización, se manejaban como si fueran cosa aparte, ¿no? Y nos damos cuenta que son lo mismo, necesitan ser productivos, dar calidad, ser competitivos, etcétera, lo mismo que cualquier otro tipo de organización. Y entonces se crea esta escuela, una escuela que muy dedicada a la estructura, ¿no? Tanto de procesos como de procedimientos, de instructivos de trabajo, de descripciones de puesto, ¿no? Perfiles de puesto, todo eso es producto de esta escuela, fundada por Max Weber. Ujú. Después tenemos esta escuela llamada de sistemas bueno, y otras escuelas, además de la sistémica. Ya les hablaba de esto, pero bueno, en el caso de la escuela de sistemas y de la escuela, bueno, llamada así de sistema y contingencia o más conocida como la escuela administrativa de los sistemas o la escuela sistémica de la administración, pues se basan en la teoría general de sistemas, que es conocida en todas las ciencias. Esta es una teoría que se hizo fuera de las ciencias e influye a todas las ciencias, o sea, se crea desde la filosofía por un ¿cómo se llama? Un biólogo, ¿no? Bertalanffy era un biólogo y se dio cuenta de este concepto de sistema. Se dio cuenta que las cosas interactúan
entre sí persiguiendo algún objetivo. Si eso existe, pues entonces estamos hablando de sistemas, ¿no? Le puso el nombrecito de sistema a eso. La teoría de la contingencia y la homeostasis y la resiliencia, que hoy en día pues es muy usada esos conceptos, ¿no? Y surgen de esta escuela. En este sentido, entonces, fíjense cómo en el caso de las escuelas, como les digo, hay muchas escuelas aquí, la teoría de la contingencia, la teoría general de sistemas, o llamada teoría sistémica de la administración, porque la teoría general pues, está en todas las ciencias. Y otras más, ¿no? Hay muchas escuelas, la escuela neoclásica, eh, la escuela matemática, ¿verdad? O sea, la de la eh, investigación de operaciones, en fin, todo esto fue dando el énfasis para que llegáramos al estudio de aquellos que tienen que hacer administración, que tienen que lograr que las organizaciones se administren adecuadamente. Y entonces, bueno, pues lo que tenemos es esto, ¿no? Un, un énfasis importante de todo el ser humano que trabaja en una organización, todos tienen que administrar, todos, ¿sí? Pero claro, dependiendo del nivel dentro de los organigramas, el nivel jerárquico que tenga una persona, pues entonces dedicará cierto tiempo a la administración y el resto de su tiempo, pues a la función técnica para la cual nos están pagando, ¿no? Entonces, en el caso de la alta dirección, pues lo más importante de la alta dirección, pues son sus capacidades e innovación, capacidades para tomar decisiones, para ver todas aquellas variables, ¿verdad?, que les permitan tomar decisiones de manera adecuada. En segundo término, aunque también muy alto, las relaciones y la cultura, ¿verdad? Un alto directivo pues debe tener la capacidad de relacionarse con facilidad con otros, pero también debe tener mucho conocimiento de otras realidades, ¿no? Para poder entonces poder interactuar con otros. Está la estructura dinámica, esto es la capacidad de un alto directivo eh, o la capacidad que tiene un alto directivo de poder modificar las estructuras organizacionales estáticas para orientarlas a satisfacer las necesidades del mercado, de sus clientes, ¿verdad? De los dueños también y de otros factores, ¿no? Que de otros se llaman, en la calidad, a esto se le llaman partes interesadas. Bueno, para que ese alto directivo tenga la capacidad de reorientar a la organización para atender a esas partes interesadas, ¿no? No solamente a los dueños, no solamente a los clientes, sino a todos aquellos que estén interesados o que tengan un interés específico en la organización. Y las tareas estandarizadas y rígidas, si se fijan, es el menor porcentaje y por mucho, ¿verdad? Un alto directivo, pues lo que menos se espera de él es que se dedique a hacer lo rutinario, ¿verdad? Para eso tiene a toda la organización para hacer eso. De él se espera, pues, que se relacione, que consigan clientes importantes, que genere planes de corto, mediano, largo plazo, planes estratégicos, que desarrolle una organización flexible, como ya vimos aquí, una organización, una estructura muy dinámica, en fin. Y como les digo, existen, pues bueno, los enfoques modernos de la administración, eh, la calidad o la gestión de la calidad, la gestión del conocimiento. Estos autores son muy conocidos, tal vez ustedes también los han escuchado, Edward Deming o Joseph Juran. En el caso de la calidad, son gurús de la calidad. El caso de Deming se le conoce como el padre de esta escuela, el padre de la escuela de la calidad. Eh, ambos, y no son los únicos, hay más, ¿no? O sea, Deming, Juran, Crosby, Feigenbaum, son los cuatro, ¿no? Considerados gurús que originaron esta escuela y se han ido incorporando otros gurús, tanto
japoneses como Ishikawa, como Pareto, como otros. No Ishikawa, como, a ver qué otro. Taguchi, ¿no? Otro también muy importante en el caso japonés. Y en el caso europeo, esta escuela pues dio fundamento a la organización ISO, ¿no? En los europeos ya saben que para todos se organizan entre ellos, entonces en el caso de ellos no son personas como acá de manera aislada, sino que van haciendo escuelas, sino que se agrupan y en este caso crearon la organización ISO, la Organización Internacional de Estándares, y ustedes saben pues, la influencia de esa organización, ¿no? Con las normas de calidad y medio ambiente y seguridad. eh, en muchos ámbitos, la ISO 9001, la ISO 14000, la ISO 45000 y otras más. Y en el caso de la gestión del conocimiento, es una escuela, esta escuela también se le conoce como la escuela neoclásica, la escuela basada en las ideas de Peter Drucker. Eh, eh, Peter Drucker hacia finales del siglo pasado escribió las principales obras que hizo. Él fue primero un asesor de empresas y a partir de muchos años de asesoría a empresas fue que fue dándose cuenta de todo de estos elementos que finalmente dieron con una serie de aportes bastante importantes, como la administración por objetivos, por ejemplo, la descentralización de las organizaciones, ¿verdad? Hacer lo inverso a lo que todas las organizaciones hacían, crear un corporativo y que todos estuvieran ahí. Gracias a esta gestión del conocimiento, también producto de este cambio de era que tuvimos en los años 80, dejamos de tener una era industrial y pasamos a hacer o el mundo pasó a desarrollar la era del conocimiento, pues entonces, eh, pues las organizaciones se reestructuraron en ese sentido, entonces hoy están cada vez más descentralizadas, ¿no? Por eso es que hoy en día se hace tan viable, por ejemplo, el trabajo en casa, por ejemplo, los horarios flexibles de trabajo, por ejemplo, una serie de modalidades donde trabajo por proyectos, en fin, hay muchísimos elementos que hoy en día son viables gracias a esta escuela, ¿verdad? Al darse cuenta de podía ser y cómo debieran desarrollarse estas organizaciones y bueno, pues dieron en ese sentido con estos elementos. Y ya en este siglo, pues yo les hablaba de básicamente de la gestión de la sustentabilidad y también del desarrollo local. A eso se le conoce como sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad es el producto de una organización con calidad, con sustentable y con desarrollo local o con, eh, digamos, desarrollo social, ¿verdad? O impacto social. Como dice aquí, bueno, la era exponencial se le conoce a esta era, ¿no? Por los cambios tan rápidos que estamos teniendo. El administrador de maestría enfrenta la convergencia de la inteligencia artificial, la sostenibilidad socioambiental global y la gestión de la diversidad multicultural. La toma de decisiones de alto nivel migra hacia algoritmos predictivos, demandando que los directivos operen con extrema agilidad cognitiva y ética organizacional sólida. Esto yo creo que les puede resumir muy bien qué está pasando hoy en la administración, ¿verdad? Hoy hablamos de organizaciones que se mueven en cambios permanentes, ¿no? Y que tenemos entonces que administrar organizaciones muy dinámicas y a esto se le conoce como administración del cambio. Ujú. También aquí hay otro concepto muy interesante que se llama la administración que aprende, ¿no? Entonces, estos conceptos son conceptos que permiten que una organización se le vea como algo totalmente dinámico, algo que es parte de un asunto más grande y entonces tengo que estudiar eso que es más grande, que es la sociedad de organizaciones, ¿no? Digamos, la relación entre esas organizaciones de una región, su impacto hacia el medio ambiente, su impacto hacia la sociedad y, bueno, pues el resultado.
Ya por parte de la alta dirección, pues resulta en una capacidad de toma de decisiones sumamente ágil, pero también sumamente ética para que las organizaciones funcionen realmente. ¿Verdad? Algo que también en el pasado se estudió poco y que hoy es tema central de la administración, la ética de la alta dirección. Ustedes ya saben, ¿verdad? Lo que le pasa a un país como el nuestro, por ejemplo, por falta de ética, ¿no? En nuestros directivos, en este caso, bueno, es generalizado en realidad, ¿no? Pero bueno, lo vemos hoy en día en las noticias por la parte pública, ¿no? De gobernadores y demás, pero pueden voltear a donde quieran, donde ustedes laboran y van a encontrar este problema generalizado. Y ese es un gran asunto y un gran pendiente que tenemos como país. Y pues tiene que ver mucho con esto que está aquí planteado, ¿no? Entonces, bueno, em, en este sentido, pues como pueden ver, la administración no es un asunto donde está agotado el trabajo. Miren, por ejemplo, aquí, nada más para algo que dije hace rato y que ya no profundicé mucho. Si se acuerdan, les decía, Fayol tiene aquí el proceso administrativo, ¿no? Plantea esta teoría clásica, el planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Bueno, pues estos cinco pasos que en el tiempo se han ido uniendo y hoy más bien se hablan de cuatro, ¿no? Planear, organizar, dirigir y controlar. Bueno, para la escuela de calidad, ellos no hablan de planear, dirigir, eh, planear, organizar, dirigir y controlar. Para la escuela de la calidad, ellos hablan de planear, hacer, verificar y actuar. Este es el proceso de administración que debe seguir una organización. Planear, hacer, verificar y actuar. ¿Mm? Plan, do, check, act en sus siglas en inglés, pero bueno, aquí lo tengo en español. Planear, hacer, verificar y actuar. Y ese planear, hacer, verificar y actuar es la base de muchas organizaciones actualmente, ¿no? No es lo otro, planear, organizar, todo eso. Se hace, sí, se hace todo eso, pero en función de esta estructura, planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, planea tu organización, haz lo que dice ese plan. Y luego verifica si te está saliendo con los objetivos que ese plan indica o si tienes desviaciones. Si hay desviaciones, actúa, ¿no? Y entonces eso lo haces de manera permanente. Esto se llama ciclo de mejora continua, ¿no? Palabras que seguramente les reconocen muy bien. Bueno, pues estos elementos es en base a otro proceso de administración diferente. Y así me podría ir con Peter Drucker y tiene, digamos, la gestión del conocimiento tiene otra idea de administración también. Cada uno lo tiene. No tengo así como que mucho tiempo para meterme a cada cosa, pero sí, digamos, es importante, muy importante que ustedes sepan que lo que están estudiando es una ciencia y que como tal, esto está vivo y actualizándose constantemente y que hay nuevos pensadores que van abriendo escuelas de pensamiento diferenciado y que en el futuro, cuando ustedes ya sean maestros en administración, 8, 10 años después, o en fin, pues tendrán que estarse actualizando constantemente para ver qué más va generándose dentro de estos procesos de administración. Cuando yo estudié mi licenciatura, cuando yo fui egresado, pues la escuela de la calidad era todo, ¿no? O sea, yo de hecho por eso en el tiempo, pues afortunadamente viví y vivo de la calidad, ¿verdad? Em, Obviamente creo mucho en esto que esta escuela fue desarrollando y me ha tocado implementar sistemas de calidad por todos lados, ¿no? En escuelas, les digo, en empresas sobre todo manufactureras por Mercedes. Implementamos en 400, cerca de 400 organizaciones o promovimos que se incorporaran sistemas de calidad certificados, ¿no? En la misma organización Mercedes me tocó aquí en Santiago y en las demás plantas en México también incorporar sistemas de calidad ahí, sistemas medioambientales, sistemas en seguridad. Eh, entonces, bueno, el, el-
digamos, me tocó pues vivir esta época. Hoy en día esto es una escuela como parte de otras escuelas y hay escuelas más recientes, como es el caso de la gestión del conocimiento, ¿verdad? Que surge pues, 15 años después, más o menos, de la escuela de calidad. Eh, pero todavía a finales del siglo pasado y bueno, pues en este siglo, el tener que incorporarnos al tema yo les diría, hay dos elementos que son muy importantes en esto, el desarrollo local como promotor del desarrollo de las personas, de los, de la gente que vive y que se desarrolla y crece en una región, y por otro lado, el desarrollo sustentable, ¿no? O sea, el desarrollo local y el desarrollo sustentable son elementos que están haciendo las nuevas escuelas. O sea, yo puedo estar involucrado en la calidad, pero incorporo sustentabilidad y desarrollo local, y entonces tengo un trío súper poderoso, ¿no? O sea, mi organización queda actualizada, aunque yo provenga de la idea de administrar mi escuela buscando la satisfacción de mis clientes, porque eso es la calidad, ¿no? Pero entonces ahora la calidad ha evolucionado también y hoy ya la calidad ya no habla de la satisfacción de los clientes, ese concepto ya quedó atrás. Hoy se habla de la satisfacción de las partes interesadas y la sociedad es parte de esas partes interesadas, ¿no? Y el medio ambiente es también parte interesada, ¿no? Entonces, pues bueno, así es como van evolucionando o cómo ha ido evolucionando la administración. Eh, en, bueno, ahora durante la semana en la actividad que les toca hacer, pues van a tener que, bueno, a partir de esta información y de lo que ustedes lean, algunos videos que por ahí puedan ver. Hay videos muy interesantes que les resumen muy bien esto, no tienen que ponerse a leer 400 hojas ¿no? Para cada escuela y tal, ¿no? Hay mucha información, exageradamente mucha información. Yo les sugiero que, que se metan un ratito a YouTube y por ahí tengan algunos videos que les puedan resumir esto muy bien. Si alguna de las escuelas, ojalá y sí, alguna de estas escuelas ustedes se estén identificando con ellas y les interesa, no sé, saber más de la escuela de la burocracia de Weber o la escuela sistémica o la escuela de la calidad o la escuela neoclásica o del conocimiento, o alguna escuela humanista, ¿no? La escuela del desarrollo humano, la escuela del desarrollo organizacional, o la escuela clásica, o la escuela científica. Bueno, pues profundicen en esa. O sea, sí vean, o sea, un video donde vengan, y vean varios, porque las escuelas, estas que les he estado diciendo, como se les reconoce con diversos nombres, por ejemplo, esta escuela de Drucker, aunque dice aquí gestión del conocimiento, es más conocida como la escuela neoclásica. En los videos seguramente que la conocerán como o la identificarán como escuela neoclásica. Eh, la escuela de sistemas, la escuela sistémica, pocos la conocen como la escuela de la contingencia o de la administración de la contingencia, ¿no? Todos la conocen como la escuela de sistémica de la administración. Y así, todas van teniendo diversos nombres. Lo importante es que ustedes vean estos cuatro grupos, ¿no? Identifiquen pues, esa escuela que les están explicando a cuál de estos grupos pertenece. A los primeros grupos, que ahí sí ya tienen nombres que ya están muy consolidados. Escuela clásica, que es escuela científica. La escuela humanista, que pues son varias escuelas, ¿no? Ahí involucradas y tienen nombres así, bueno, ahí sí tienen una diversidad, se van reconociendo por sus autores. El tercer bloque, que son las escuelas que actualmente pues son las más, eh, digamos, las que más están tratando de tener influencia en las organizaciones, y la cuarta etapa, que son estas escuelas emergentes, que como les decía, pues involucran elementos de desarrollo sustentable, de desarrollo local, y ya también aquí se involucra un asunto que hoy en día en las organizaciones tenemos que estudiar y muy ampliamente, que es la inteligencia artificial. Cómo gestionar la inteligencia artificial
en las organizaciones para que no termine siendo esto un despedidero del 80 o 90% de las personas. Eh, Les puedo decir, por ejemplo, hace 8 días más o menos, estuve con un grupo de amigos, de hecho de generación, y este amigo, con los que estamos platicando, él está en una empresa en, en Atlanta, él trabaja allá, y pues, se dedica al desarrollo de aplicaciones. Bueno, pues tenían 4 meses tratando de desarrollar una aplicación específica. Y pues un buen fin de semana se desesperó, dijo, bueno, pues ya estuvo, ¿no? No pueden terminar, tiene fallas, esto no termina de cuajar. El fin de semana, con digamos, un- una aplicación de inteligencia artificial, eh, empezó a pedirle cosas muy específicas alrededor de esto, ¿verdad? Y desarrolló la aplicación en un fin de semana y solo con inteligencia artificial. Y él, ¿no? Y él tiene como 25 desarrolladores y los 25 no pudieron en 4 meses lo que sí hizo la inteligencia artificial en un fin de semana. Entonces, el peligro aquí está en que, bueno, y si está resultando ser más eficiente la inteligencia que esas 25 personas, ¿qué voy a hacer con las 25 personas o para qué las quiere la organización, ¿verdad? Entonces, el desarrollo de la gestión de la inteligencia artificial precisamente es un tema que debe estar en la mesa hoy en día de las organizaciones. ¿Qué es lo que tiene que hacer el ser humano en esta organización y qué es lo que tiene que hacer la tecnología en esta organización? Esta es la misma pregunta de todas las épocas. Hace un siglo, pues, ¿qué preguntábamos en la revolución industrial? Bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con mis artesanos? Si ahora esta máquina ya hace los vasos, ¿verdad? Que antes la gente los hacía con sus manos y encontramos respuestas y desarrollamos organizaciones donde pudimos acoplar el sistema técnico o tecnológico de la organización con el sistema humano, ¿verdad? Y encontramos un justo medio donde eso pudo compartir y desarrollar mucho mejores organizaciones, ¿no? En el momento en el que nos pudimos darnos cuenta de cómo se entrelazaba. Lo mismo sucedió durante la era industrial, ¿no? Del inicios del siglo XX hasta los años 80, ¿verdad? Encontramos un desarrollo enorme, ¿verdad? Sobre todo del ámbito manufacturero, de la industria eh, metalmecánica, de la industria de la electrónica, de las comunicaciones, eh, la agroindustria, ¿no? Tuvo un crecimiento enorme, ¿no? Pero porque encontramos ese cómo usar toda esa tecnología para beneficio del ser humano, ¿no? Ahora estamos en la misma encrucijada y tenemos que encontrar ese justo medio de qué le dejo al ser humano y qué le dejo a la tecnología para que entonces podamos seguir desarrollando al ser humano sin dañar el medio ambiente, ¿verdad? Y generando condiciones de un eh, mejor crecimiento de los individuos. Entonces, pues bueno, ¿no? Un poco el llevarlos desde la prehistoria hasta ahora, ¿no? En estos, de cómo va avanzando esto y cómo estamos hoy en día, para, bueno, ya en la siguiente sesión involucrarnos ya en los temas de la administración y adentrarnos en eso, eh, pues ya en la siguiente ocasión. Comentarios, Enrique, Jessica, ¿qué tanto sabían de esto? Que no? Enrique, adelante. Ah, bueno, Jessica, ya, ya abriste, el que quiera, pues los todos abren y cierran, pues bueno, el que guste. Bueno, ya empecé. Sí, Pues sí. es un mundo muy, muy extenso, la verdad, desde la prehistoria hasta acá. Sí se nota mucho el cambio radical que ha tenido, pues,
el ser humano a través de todo lo que es la administración. No lo había visto yo de esa forma. Más que nada yo lo había visto como de manera que me lo enseñaron en la universidad o en preparatoria. Ujú. Este, la verdad sí te cambia mucho la perspectiva de lo que la administración realmente hace en los seres humanos. Eh, cómo lo definiría con una frase? Sería como que tratando de, am, no de agilizar, ¿cómo era la palabra? Como Se eficientar. ajá, como de alguna forma ser más eficientes en lo que estamos haciendo y que no sea tan un esfuerzo máximo y aprovechar más que nada los recursos y la energía de los seres humanos para poder llevar a cabo un mejor, am, trabajo en un área de una empresa o inclusive también, ¿por qué no en la región donde estás? Ujú. Me hizo muy interesante la verdad esta clase. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Jessica, Em, Hola, buenas tardes. buenas Sí, a tardes. mí también me pareció interesante porque justo hoy, también por eso llegué un poco tarde, Ujú. tuve una junta con mi jefe, me dejó presentarme en una junta porque pues él no pudo, con otros directivos, jefes de él, en donde justamente para nosotros como desarrolladores estaban viendo qué licencias nos podían ayudar con la inteligencia artificial para que pues para nosotros fuera un poquito más fácil, porque pues Ujú. sí, ahorita la inteligencia artificial para nosotros como desarrolladores sí nos ayuda mucho. Ujú. Entonces, justo hoy estaba, bueno, hace ratito estaba viendo eso en la junta Ujú. y ahorita que usted también lo dijo, dije, ah, no, pues sí, o sea, como ellos, pues como directivos se estaban organizando para que nosotros como desarrolladores tuviéramos como esas ayudas para hacer pues más eficiente nuestro trabajo y más rápido porque pues ahorita ya nos, bueno, nos ponen como que ciertos tiempos para que Ujú. nosotros podamos desarrollar ciertos programas y que haya como menos juntas de qué es lo que quiere, qué es lo que requiere como la persona que lo va a utilizar y a nosotros que nos ayuda. Es necesario que nos den como ciertas licencias de inteligencia artificial o que nos den como o no, o sea, también como para ellos que se pudieran como organizar pues si valía la pena hacer ese gasto o Ujú. simplemente, pues no. Entonces, ahorita que Ok. estaba diciendo eso, pues sí, o sea, entiendo un poquito mejor cómo o a qué ayuda esa pues administración de todos los directivos para nosotros como los desarrolladores. Ujú. Sí, así es. Es, digamos, hoy es eh, nuestra pregunta, ¿no? Principal. No solo con la inteligencia artificial, es uno de esos elementos. La otra es la sustentabilidad, ¿no? Y bueno, ¿y cómo le vamos a hacer para hacer organizaciones que nos permitan seguir viviendo en el futuro? Cosa nada menor, ¿verdad? ¿De qué me sirve tener mucha inteligencia artificial si estoy destruyendo el ambiente alrededor de mi región? Y eso va a hacer pues que toda la gente que ahí vive pues termine migrando a otros lugares porque no va a haber agua, porque no va a haber alimentos, porque no va a haber condiciones para vivir ahí. Cosas que hoy ya existen y desgraciadamente se están dando en algunos lugares, ¿no? Incluso aquí en México. Entonces es un gran problema, ¿no? Que yo podría decir, si nos hubiéramos dado cuenta antes, hubiéramos podido evitar muchas cosas que hoy están sucediendo. Y desgraciadamente, pues bueno, la ciencia administrativa pues es muy joven y ha tenido que ha estado dando pasos agigantados, ¿verdad? Y en muchos casos pues llegamos justo, ¿no? Para evitar la catacombe, pero no llegamos antes, ¿no? O sea, sí es un problema esto, el hecho de que, por ejemplo, las ciencias duras pues nos aventajen tantos siglos porque desarrollan muy rápido. Por ejemplo, primero se desarrolló la inteligencia artificial y luego cómo administrarla, ¿no? Estamos preguntándonos cómo administrar esto. ¿Por qué? Porque estamos viendo los efectos negativos que está teniendo más allá de todos los positivos. Siempre habrá fortalezas
debilidades, oportunidades y amenazas, siempre. Pero entonces esas debilidades o esos negativos, ¿cómo le hacemos para evitarlos? ¿No? ¿Cómo evitamos que corran gente porque ya no la necesito, porque estas aplicaciones de inteligencia artificial están haciendo el trabajo que antes hacía esa persona? Repito, siempre habrá respuesta, pero hay que encontrarla, ¿no? Así como en su momento el contador dejó de ser pues lo que en origen era, que era el que llenaba los libros, ¿verdad? De todos los movimientos económicos que es de una organización, pues dejó de hacerlo. ¿Por qué? Pues porque se inventó ahí bueno, el Lotus 1, 2, 3 y después ya el Excel o lo que sea, y ya los sistemas contables automatizados. Y entonces, ¿ahora qué va a hacer ese contador? Bueno, pues encontró su camino y siguió desarrollándose y hoy es el analista financiero, hoy es el tesorero, hoy es el tomador de decisiones financieras de una organización, el auxiliar, el asesor de la empresa, del directivo. eh, y bueno, pues sigue siendo una carrera que aunque es una de esas carreras añejas, ¿no? Muy añejas en el mundo, pues sigue siendo muy actual y muy necesaria, ¿no? Y como esa, muchas otras. Entonces, el trabajo del ser humano, eh, recuerden, cuando nosotros desarrollamos tecnologías, porque vamos, precisamente lo que decías, Enrique, vamos a eficientar, vamos a hacer crecer al ser humano. Hay que identificar cómo logramos, por medio de estos nuevos elementos que una organización va teniendo, estos nuevos desafíos, cómo los gestionamos adecuadamente para que la organización los use. No, no se trata de no usarlos, sino de utilizarlos sin entrar en un perjuicio de la razón de ser de todas estas organizaciones, que es el propio ser humano, ¿verdad? No estamos aquí para autodestruirnos, estamos aquí para desarrollarnos, para crecer, para generar mejores condiciones de vida, etcétera. Bueno, pues encontremos esos elementos y hoy esa es digamos, los cuestionamientos que nos hacemos muchos que estamos metidos en la investigación administrativa para evitar, pues, que algunos lugares, algunas regiones en el mundo, pues tengan efectos muy negativos de esto, ¿no? Sobre todo aquellos que no desarrollan inteligencia artificial, pues cómo sustituyen las plazas que se están perdiendo, si esos no están siendo sustituidos por gente que desarrolla, que sabe de eso, que puede entrar, digamos, a otro mercado, ¿verdad? Que se está abriendo en ese sentido. Entonces, pues bueno, es un dilema administrativo, pero que bueno, pues precisamente son esos desafíos a los cuales nos estamos enfrentando hoy en día. Pues muy bien, pues eh, pues bueno, ya platicaremos. El inicio de la siguiente sesión hablaremos un poquito de su tarea, sobre todo de esta que van a hacer esta semana, eh, para cerrar esto, a ver cuáles son las conclusiones a las que ustedes llegaron. Muy bien, pues estaríamos viéndonos dentro de 8 días y bueno, cuídense mucho y nos estamos viendo. Nos Hasta vemos en luego. 8 días. Hasta luego. Hasta Bye luego, bye. que les vaya muy bien.